La calma no es un lujo, la calma es el arma más poderosa que un ser humano puede desarrollar en este mundo moderno, caótico y lleno de distracciones. Lo que voy a compartir contigo hoy puede cambiar literalmente la forma en que enfrentas cada día de tu vida, cada conversación difícil, cada momento de crisis, cada instante en que sientes que el mundo se te viene encima. He trabajado con miles de personas a lo largo de décadas en todos los continentes, en todas las industrias, con todo tipo de circunstancias. Una de las cosas que más me ha impresionado, una de las verdades que he visto repetirse una y otra vez sin excepción, es esta. Las personas que logran más, las personas que construyen vidas extraordinarias, las personas que mantienen relaciones profundas, que toman mejores decisiones, que generan más riqueza, que viven con mayor satisfacción, todas ellas tienen algo en común. No es la inteligencia, no es el talento, no es la suerte, es la capacidad de mantenerse calmadas cuando todo a su alrededor se está desmoronando. Piénsalo por un momento, piensa en la última vez que perdiste la calma. Puede haber sido ayer, puede haber sido esta mañana, puede haber sido hace 10 minutos. ¿Qué pasó después? ¿Tomaste la mejor decisión de tu vida en ese estado? ¿Dijiste las palabras más sabias que jamás has pronunciado? ¿Resolviste el problema de forma brillante? ¿O por el contrario, dijiste algo que lamentaste? ¿Actuaste de una manera que empeoró la situación? ¿Te alejaste de la persona que más quieres o del resultado que más necesitabas? La respuesta en casi todos los casos es la misma. Cuando perdemos la calma, perdemos el control. Cuando perdemos el control, perdemos todo lo demás. Yo no siempre fui una persona calmada. Eso es algo que quiero que entiendas desde el principio. No nací con esta capacidad, no me la regalaron, la desarrollé. La trabajé, la construí a lo largo de años de estudio, de práctica, de errores, de aprendizaje. Y lo que descubrí en ese proceso es que la calma no es una cualidad que tienes o no tienes. La calma es una habilidad. Como toda habilidad se puede aprender, se puede practicar y se puede dominar. Cuando era joven reaccionaba ante las situaciones difíciles exactamente como la mayoría de las personas lo hacen, con miedo, con enojo, con ansiedad, con esa sensación de urgencia desesperada que te hace creer que si no actúas ahora mismo en este instante, todo se va a derrumbar. Tomaba decisiones impulsivas, decía cosas que no debía decir. Me dejaba llevar por las emociones del momento sin pensar en las consecuencias a largo plazo, y los resultados eran predecibles. Malas decisiones, relaciones dañadas, oportunidades perdidas. Fue cuando comencé a estudiar a los grandes líderes, a los grandes pensadores, a las personas que habían logrado resultados extraordinarios en circunstancias extraordinariamente difíciles, cuando empecé a entender el patrón. Todos ellos, sin excepción, habían desarrollado esta capacidad de crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Un espacio donde vivía la calma, un espacio donde vivía la claridad, un espacio donde vivía el poder real. Hay una idea que quiero que te quede grabada desde este momento. Entre lo que te pasa y lo que haces al respecto, existe un espacio y en ese espacio está tu libertad. Ese espacio está la diferencia entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria. La mayoría de las personas nunca descubren ese espacio. Viven toda su vida reaccionando automáticamente como si fueran marionetas controladas por las circunstancias externas. Alguien les dice algo y explotan. Algo sale mal y se derrumban. El tráfico se pone pesado y llegan al trabajo ya destruidos emocionalmente. Una crítica los paraliza durante días. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué es tan difícil mantener la calma? La respuesta está en cómo funciona el cerebro humano. Tenemos dentro de nosotros un sistema de alarma antiquísimo, desarrollado durante millones de años de evolución, diseñado para mantenernos vivos ante amenazas físicas reales. Cuando un animal salvaje se acercaba a nuestros ancestros, ese sistema se activaba en milisegundos. El corazón se aceleraba, los músculos se tensaban, la adrenalina inundaba el cuerpo. Todo el organismo se preparaba para una cosa: sobrevivir, pelear o huir. El problema es que ese mismo sistema, diseñado para responder ante depredadores físicos, se activa hoy ante un correo electrónico difícil, ante una conversación incómoda, ante una crítica en redes sociales, ante una fecha límite que se acerca, ante una cuenta bancaria que no da los números que quisiéramos. El cerebro no distingue entre un tigre y un jefe enojado. Trata ambas situaciones con la misma respuesta de emergencia. Cuando eso ocurre, la parte más sofisticada de tu cerebro, la parte que razona, que planifica, que evalúa consecuencias, queda prácticamente desconectada. Imagínate intentar resolver un problema complejo, tomar una decisión importante, manejar una conversación delicada, todo mientras tu cerebro está en modo de supervivencia primitiva. Es imposible hacerlo bien. Es como intentar escribir una sinfonía mientras alguien te está disparando.
no funciona. Por eso la calma no es pasividad, no es indiferencia, no es debilidad. La calma es la condición necesaria para que tu mente funcione a su máximo nivel. La calma es el estado en el que eres capaz de ver con claridad, de pensar con profundidad, de actuar con precisión. Los grandes líderes lo saben, los grandes atletas lo saben, los grandes empresarios lo saben. Y ahora tú también lo vas a saber. Quiero hablarte de algo que llamo el principio de la respuesta elegida. Durante años estudié a personas que mantenían la compostura en situaciones que habrían destruido a cualquier persona promedio. Negociadores que manejaban situaciones de vida o muerte. Cirujanos que operaban en condiciones extremas. Emprendedores que enfrentaban la quiebra y encontraban la manera de dar la vuelta. Padres que criaban hijos con enfermedades graves y aún así mantenían la familia unida. Descubrí que todos ellos, sin saberlo de forma consciente, practicaban lo mismo. Habían aprendido a elegir su respuesta en lugar de simplemente reaccionar. ¿Cuántas veces en tu vida has dicho algo en un momento de enojo y luego te has arrepentido profundamente? ¿Cuántas relaciones han sufrido por palabras dichas en el calor del momento? ¿Cuántas oportunidades has perdido porque tomaste una decisión impulsiva cuando estabas bajo presión? ¿Cuántas veces has saboteado tu propio éxito simplemente porque no pudiste mantener la calma en el momento crítico? Estas no son preguntas retóricas vacías. Estas son preguntas que quiero que respondas honestamente, porque en esas respuestas está la clave de todo lo que vamos a hablar hoy. El primer principio fundamental de la calma es este. Acepta que no puedes controlar lo que te pasa, pero siempre puedes controlar cómo respondes. Suena simple, demasiado simple, quizás, pero la profundidad de esta verdad es inmensa. La mayoría de las personas gastan el 90% de su energía mental intentando controlar cosas que están completamente fuera de su control. El clima, el tráfico, lo que otras personas piensan de ellas, la economía, las acciones de sus competidores, las decisiones de sus superiores, los errores del pasado, y al hacerlo se agotan, se frustran, se llenan de ansiedad. No les queda energía para lo único que sí pueden controlar, ellas mismas. He visto esto una y otra vez. Personas brillantes, personas talentosas, personas con todo el potencial del mundo destruyendo su vida porque no podían soltar el control de lo incontrolable. Se obsesionaban con lo que otros pensaban de ellas. Se paralizaban ante la incertidumbre del futuro. Se consumían en la rabia por injusticias del pasado. Mientras hacían todo eso, el presente, que es el único lugar donde la vida realmente ocurre, se les escapaba entre los dedos. ¿Qué pasaría si hoy mismo decidieras redirigir toda esa energía hacia lo que sí puedes controlar? ¿Qué pasaría si en lugar de preocuparte por lo que el mercado va a hacer mañana, te enfocas en lo que tú vas a hacer mañana? ¿Qué pasaría si en lugar de rumiar sobre lo que alguien dijo de ti, te enfocaras en ser la persona que quieres ser? El cambio sería radical, no gradual, radical. Existe una distinción que los estoicos conocían hace más de 2000 años y que la ciencia moderna ha confirmado una y otra vez. La distinción entre lo que está en tu poder y lo que no está en tu poder. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos que jamás ha existido, gobernó un imperio inmenso mientras enfrentaba guerras, plagas, traiciones y la muerte de varios de sus hijos. En medio de todo eso, escribía en su diario personal reflexiones sobre cómo mantener la paz interior. No porque no le importaran las cosas, sino porque entendía que la agitación interna nunca mejora las circunstancias externas, solo las empeora. Esto es algo que quiero que dejes de leer como filosofía abstracta y empieces a ver como una herramienta práctica para tu vida cotidiana. Porque lo es cada vez que sientas que la ansiedad se apodera de ti. Hazte esta pregunta: ¿esto está en mi poder o no está en mi poder? Si está en tu poder, actúa, haz algo al respecto ahora mismo. Si no está en tu poder, suéltalo. No porque seas indiferente, sino porque aferrarte a ello solo te daña a ti y no cambia nada de lo que está afuera. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla concretamente esta capacidad de mantener la calma? Porque de nada sirve entender el principio si no sabemos cómo aplicarlo en el momento en que más lo necesitamos. Y ese momento, ya lo sabemos, es exactamente cuando más difícil resulta. Lo primero que he aprendido y que ha cambiado mi vida de manera profunda es el poder de la pausa consciente. Cuando sientes que una emoción intensa se está apoderando de ti, cuando sientes que estás a punto de reaccionar de una manera que probablemente lamentarás, la pausa es tu mayor aliada. No me refiero a una pausa de días, me refiero a segundos. A veces basta con 5 segundos, a veces con 10.
Ese pequeño intervalo de tiempo es suficiente para que la parte racional de tu cerebro retome el control. Hay una técnica que he recomendado durante años y que miles de personas han reportado como transformadora. Antes de responder en cualquier situación cargada emocionalmente, respira profundo una vez de forma lenta y consciente. Inhala durante 4 segundos. Retén el aire durante 4 segundos. Exhala durante 4 segundos. Ese simple acto fisiológico activa el sistema nervioso parasimpático, que es exactamente el sistema opuesto al de la alarma de emergencia. Como presionar el botón de pausa en tu propia biología. No subestimes esto, porque suena demasiado sencillo. Las cosas más poderosas en la vida casi siempre son las más simples. El problema es que la simpleza nos hace subestimarlas. Pensamos que si algo es tan fácil, no puede ser tan efectivo. Pero te digo esto con toda la convicción que tengo. Esa respiración consciente en el momento de la crisis ha salvado relaciones, ha salvado negocios y en algunos casos ha salvado vidas. Piensa en la última vez que alguien te dijo algo que te hirió profundamente, o que te enojó, o que te hizo sentir atacado. ¿Cuánto tiempo tardaste en responder? Probablemente segundos. En esos segundos, ¿qué pasó en tu interior? La adrenalina subió, el corazón se aceleró, los pensamientos se volvieron caóticos y desde ese estado respondiste. ¿Fue tu mejor respuesta posible? Casi nunca lo es. Ahora imagina que en ese mismo momento, antes de abrir la boca, antes de enviar ese mensaje, antes de tomar esa decisión, te detienes, respiras, preguntas. ¿Cuál es la respuesta más inteligente que puedo dar en este momento? ¿Cuál es la respuesta que me acerca a mis objetivos, a mis valores, a la persona que quiero ser? Esa pregunta, hecha en ese instante de pausa, puede cambiar completamente el resultado. Quiero contarte algo que me ocurrió hace muchos años cuando estaba construyendo mi negocio. Tenía un socio con quien había trabajado durante 2 años. Habíamos construido algo juntos que empezaba a dar resultados. Un día recibí información de que ese socio había estado hablando mal de mí a clientes importantes, atribuyéndose logros que eran míos y cuestionando mi capacidad de liderazgo. Cuando me enteré, la reacción instintiva fue de furia pura. Quería confrontarlo de inmediato, quería llamar a esos clientes, quería que todo el mundo supiera lo que había hecho. Me detuve, no, porque fuera especialmente sabio en ese momento. Me detuve porque alguien que respetaba profundamente me había dicho una vez: nunca tomes una decisión importante cuando estás enojado, porque esa decisión estará diseñada para hacerte sentir mejor en el corto plazo, pero te costará muy caro en el largo plazo. Esperé 24 horas, respiré, pensé con claridad, y cuando finalmente tuve la conversación con mi socio, lo hice desde un lugar de calma y de firmeza. No de rabia, no de victimismo, de claridad. El resultado fue completamente diferente al que habría obtenido si hubiera actuado desde la emoción del primer momento. Pude resolver la situación de forma que protegió mi reputación, mis relaciones con los clientes y mi negocio. Si hubiera reaccionado impulsivamente, habría destruido todo eso en cuestión de horas. La calma no es debilidad. La calma es estrategia. La calma es inteligencia emocional en acción. Y quiero que lo repitas para ti mismo ahora mismo. La calma no es debilidad, es mi mayor fortaleza. Hay otro principio que quiero desarrollar contigo y es el de la perspectiva temporal. Una de las razones por las que perdemos la calma tan fácilmente es porque en el momento de la crisis el problema que enfrentamos parece enorme, permanente, insuperable. El cerebro en estado de alarma no tiene perspectiva temporal, solo ve el presente. Solo siente la urgencia de la hora y desde esa perspectiva distorsionada todo parece catastrófico. Existe una pregunta que he utilizado durante décadas y que ha demostrado ser extraordinariamente efectiva para recuperar la perspectiva en momentos difíciles. La pregunta es esta: ¿esto importará en 5 años? ¿Cuándo estás atrapado en el tráfico y llegas tarde a una reunión? ¿Importará en 5 años cuando alguien te critica en redes sociales? ¿Importará en 5 años cuando cometes un error en el trabajo? Importará en 5 años, cuando tienes una discusión con alguien por algo relativamente menor. Importará en 5 años. En la mayoría de los casos, la respuesta es no. Esa respuesta tiene el poder de deflactar instantáneamente la intensidad emocional de la situación. No porque el problema no sea real, sino porque lo pone en su justa dimensión. Ahora bien, hay situaciones que sí importarán en 5 años. Hay decisiones que tienen consecuencias a largo plazo.
Y en esos casos, la pregunta te ayuda de otra manera. Te dice que precisamente porque esto sí importará en 5 años, necesitas pensar con la mayor claridad posible ahora. Y para pensar con claridad necesitas calma. Esto me lleva a otro punto fundamental, la relación entre la calma y la toma de decisiones. He estudiado este tema durante años y la conclusión es inequívoca. Las mejores decisiones de la vida se toman desde un estado de calma. Las peores decisiones se toman desde un estado de agitación emocional. Esto es cierto en los negocios, es cierto en las relaciones, es cierto en la salud, es cierto en las finanzas, es cierto en absolutamente todos los ámbitos de la vida. Piensa en las peores decisiones que has tomado en tu vida, las que más te han costado, las que más has lamentado. ¿En qué estado emocional estabas cuando las tomaste? Casi con certeza estabas bajo presión, estabas asustado. Estabas enojado, estabas desesperado, estabas en un estado de agitación que te impedía ver con claridad. Ahora piensa en las mejores decisiones que has tomado, las que más te han beneficiado, las que más te han acercado a la vida que quieres. ¿Cómo te sentías cuando las tomaste? Probablemente más tranquilo, más centrado, con más claridad, con más perspectiva. Esta no es una coincidencia, es una ley. La ley de la calma y la claridad dice que tu capacidad de tomar buenas decisiones es directamente proporcional a tu nivel de calma interior. Cuanto más calmado estés, más claro piensas. Cuanto más claro piensas, mejores decisiones tomas. Cuanto mejores decisiones tomas, mejores resultados obtienes. Es una cadena de causa y efecto que comienza siempre en tu estado interior. ¿Cuántas personas conoces que son brillantes, que tienen conocimiento, que tienen recursos, pero que toman decisiones terribles una y otra vez? Probablemente más de las que quisiéramos. ¿Y cuántas de esas personas viven en un estado crónico de agitación, de ansiedad, de reactividad emocional? Casi todas. No es casualidad. Ahora quiero hablarte de algo que muy pocas personas consideran cuando piensan en la calma. La preparación mental. Una de las razones por las que las personas pierden la calma tan fácilmente es porque no se han preparado mentalmente para los momentos difíciles. Van por la vida esperando que todo salga bien y cuando inevitablemente algo sale mal, se derrumban porque no estaban preparadas. Los grandes atletas no esperan al día de la competencia para prepararse mentalmente. Visualizan los escenarios difíciles, practican la respuesta calmada ante la presión. Se entrenan para mantener la compostura exactamente cuando más difícil resulta mantenerla. Cuando llega el momento real, su mente ya sabe qué hacer porque lo ha practicado miles de veces. Tú puedes hacer exactamente lo mismo. Puedes prepararte mentalmente para los momentos de crisis antes de que lleguen. Puedes visualizarte respondiendo con calma y con claridad ante situaciones difíciles. Puedes practicar la pausa consciente en situaciones de baja intensidad para que esté disponible cuando la necesites en situaciones de alta intensidad. Hay una práctica que he recomendado durante años que llamo la revisión matutina de la calma. Cada mañana, antes de comenzar el día, tómate 10 minutos para sentarte en silencio y hacer 2 cosas. Primero, anticipa los posibles momentos difíciles del día. No con miedo, sino con preparación. Piensa en las conversaciones que podrían ser complicadas, en las situaciones que podrían generar presión, en los momentos donde históricamente has perdido la calma. Luego, visualízate manejando esas situaciones con total compostura. Visualízate respirando, visualízate pensando con claridad, visualízate respondiendo de la manera que refleja tus valores y tus objetivos. Esta práctica tiene un efecto profundo en el sistema nervioso. Cuando el cerebro visualiza una situación con suficiente detalle y repetición, comienza a tratarla como una experiencia real. Cuando la situación real llega, el cerebro ya tiene un patrón de respuesta establecido. Ya sabe cómo reaccionar, ya tiene el camino trazado hacia la calma. Segundo, en esa revisión matutina, recuérdate quién eres. Recuérdate tus valores, recuérdate lo que más importa. Porque cuando estamos en medio de la tormenta es muy fácil olvidarnos de quiénes somos y actuar de maneras que no nos representan. Esa reconexión diaria con tu identidad más profunda es un ancla poderosa que te ayuda a mantener la calma cuando el mundo exterior intenta sacudirte. Quiero hablar ahora de algo que considero una de las fuentes más importantes de agitación en la vida moderna: la relación con la opinión de los demás. Pocas cosas destruyen la calma de una persona con tanta consistencia y tanta ferocidad como la necesidad de aprobación externa. He visto a personas brillantes, a personas exitosas, a personas con todo el talento del mundo vivir en un estado permanente de ansiedad porque no podían tolerar la posibilidad de que alguien no las aprobara. ¿Te reconoces en esto? Hay momentos en que tu estado emocional depende completamente de lo que otros piensan de ti. Hay momentos en que una crítica, un comentario negativo,
Una mirada de desaprobación puede arruinarte el día entero. Si es así, quiero que entiendas algo con total claridad. Eso no es vivir. Eso es ser esclavo. La aprobación de los demás es una fuente de energía completamente inestable, porque los demás cambian de opinión. Los demás tienen sus propios miedos, sus propias inseguridades, sus propios problemas que nada tienen que ver contigo. La persona que hoy te admira mañana puede criticarte. La persona que hoy te critica mañana puede admirarte. Si tu calma interior depende de esa fuente externa, siempre estarás a merced de algo que no puedes controlar. La calma real, la calma profunda, la calma que no se rompe ante las tormentas externas, viene de una fuente interna. Viene de saber quién eres, viene de vivir de acuerdo con tus valores. Viene de actuar con integridad, incluso cuando nadie está mirando. Viene de la confianza que construyes en ti mismo a través de compromisos mantenidos y promesas cumplidas, especialmente las promesas que te haces a ti mismo. Una de las cosas más poderosas que puedes hacer para desarrollar esta calma interior es simplemente dejar de buscar la aprobación de personas que no tienen la vida que tú admiras. Esto puede sonar duro, pero es una verdad liberadora. ¿Por qué te preocupa la opinión de alguien que no ha construido lo que tú quieres construir, que no vive como tú quieres vivir, que no tiene los resultados que tú quieres tener? Su opinión sobre tu vida es irrelevante, no porque seas arrogante, sino porque la fuente importa. Ahora bien, hay una diferencia importante entre buscar aprobación y valorar el feedback genuino. El feedback de personas que te conocen bien, que te quieren, que tienen experiencia relevante, que quieren genuinamente tu bien. Ese feedback es oro. Ese feedback merece ser escuchado con atención y con humildad. Pero incluso ese feedback, el más valioso, el más bien intencionado, debes procesarlo desde un lugar de calma. Porque solo desde la calma puedes distinguir lo que es verdaderamente útil de lo que no lo es. Quiero hablar ahora de la relación entre la calma y el propósito. He observado que las personas que tienen un propósito claro, que saben por qué hacen lo que hacen, que tienen una dirección definida en su vida, son significativamente más capaces de mantener la calma ante las adversidades. ¿Por qué? Porque cuando tienes un propósito claro, los obstáculos dejan de ser amenazas y se convierten en parte del camino. Cuando sabes a dónde vas, los tropiezos no te desvían, te retrasan, quizás te desafían definitivamente, pero no te destruyen. La persona sin propósito claro es como un barco sin timón en medio de una tormenta. Cada ola la empuja en una dirección diferente, cada viento la desestabiliza, cada obstáculo la hace dudar de si vale la pena seguir navegando. Pero la persona con propósito claro es como ese mismo barco con un capitán experimentado al timón. Las olas son las mismas, la tormenta es la misma, pero el resultado es completamente diferente. ¿Cuál es tu propósito? ¿Sabes con claridad por qué te levantas cada mañana? ¿Sabes cuál es la contribución que quieres hacer con tu vida? ¿Sabes qué tipo de persona quieres ser al final del camino? Si no tienes respuestas claras a estas preguntas, ese es probablemente el trabajo más importante que puedes hacer. Porque sin propósito, sin dirección, sin ese norte interno que te guía, la calma es casi imposible de mantener de forma consistente. Hay algo que he dicho muchas veces y que sigo creyendo con toda la convicción que tengo: la claridad es poder. Cuando tienes claridad sobre quién eres, sobre lo que quieres, sobre por qué lo quieres, sobre cómo vas a lograrlo, la ansiedad disminuye dramáticamente. La ansiedad, en su mayor parte, es el resultado de la confusión. Es el resultado de no saber qué quieres, o de querer cosas contradictorias, o de saber lo que quieres, pero no saber cómo obtenerlo. La claridad resuelve todo eso, y la calma sigue a la claridad como la noche sigue al día. Permíteme hablar ahora de algo que afecta directamente la capacidad de mantener la calma y que muy pocas personas conectan con este tema: el cuerpo físico. Tu estado mental y tu estado físico están conectados de una manera mucho más profunda de lo que la mayoría de las personas reconocen. Un cuerpo que está bien descansado, bien alimentado, bien ejercitado, es un cuerpo que produce las condiciones bioquímicas necesarias para la calma. Un cuerpo que está agotado, malnutrido, sedentario, es un cuerpo que está constantemente al borde del desequilibrio emocional. El sueño es quizás el factor más subestimado en todo esto. He trabajado con ejecutivos que se enorgullecían de dormir 4 o 5 horas por noche, como si eso fuera una señal de fortaleza o de dedicación, y lo que veía era exactamente lo contrario. Eran personas que tomaban decisiones impulsivas, que reaccionaban de forma desproporcionada ante problemas menores, que perdían la paciencia con sus equipos, que vivían en un estado de irritabilidad crónica, no porque fueran malas personas,
sino porque sus cerebros, privados del descanso necesario, simplemente no podían funcionar con normalidad. La ciencia es absolutamente clara en esto. Un cerebro privado de sueño adecuado funciona de manera similar a un cerebro bajo los efectos del alcohol. La toma de decisiones se deteriora, la regulación emocional se deteriora, la capacidad de mantener la calma se deteriora. Si quieres ser una persona calmada, dormir bien no es un lujo, es una necesidad fundamental. Lo mismo aplica al ejercicio físico. El movimiento regular del cuerpo tiene efectos directos y poderosos sobre el sistema nervioso. Reduce los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Aumenta los niveles de serotonina y dopamina, que son las sustancias que el cerebro necesita para mantener el equilibrio emocional. Crea en el cuerpo una sensación de competencia y de control que se traduce directamente en mayor calma ante los desafíos. No te estoy diciendo que necesitas ser un atleta de élite. Estoy diciendo que mover tu cuerpo de forma regular, aunque sea caminar 30 minutos al día, tiene un impacto directo y medible en tu capacidad de mantener la calma. Esto no es opinión, es fisiología. La alimentación. Lo que pones en tu cuerpo afecta directamente la química de tu cerebro. Una dieta alta en azúcar refinada y en alimentos procesados crea picos y caídas de glucosa que se traducen en picos y caídas emocionales. Una dieta equilibrada, rica en nutrientes reales, crea la estabilidad bioquímica que el cerebro necesita para funcionar de manera consistente. Si quieres consistencia emocional, necesitas consistencia bioquímica. La consistencia bioquímica comienza con lo que comes. Sé que algunos de ustedes están pensando, Brian, vine a escuchar sobre la calma mental y me estás hablando de dormir y comer bien, y lo entiendo, pero la verdad es que no puedes separar la mente del cuerpo. Son un sistema y si quieres resultados extraordinarios en un aspecto del sistema, tienes que cuidar el sistema completo. Quiero hablar ahora de una de las prácticas más poderosas que he encontrado para desarrollar la calma de forma sistemática, la meditación y el silencio intencional. Sé que para algunas personas esta palabra genera resistencia. Piensan en monjes, en montañas tibetanas o en rituales complicados que requieren años de práctica. Pero lo que yo te estoy proponiendo es mucho más simple y mucho más accesible. El silencio intencional es simplemente la práctica de sentarse en quietud durante un periodo de tiempo sin hacer nada, sin consumir nada, sin producir nada. Solo estar, solo respirar, solo observar los pensamientos sin engancharse en ellos. 10 minutos al día de esta práctica tienen un efecto acumulativo extraordinario en la capacidad de mantener la calma. ¿Por qué funciona? Porque en el mundo moderno nuestras mentes están constantemente bombardeadas por estímulos, notificaciones, noticias, conversaciones, responsabilidades, preocupaciones. Nunca hay silencio, nunca hay espacio para que la mente simplemente descanse y se reorganice. Y cuando una mente nunca descansa, cuando siempre está en modo de procesamiento activo, se vuelve hipersensible, se vuelve reactiva, se vuelve incapaz de mantener la calma ante cualquier estímulo adicional. El silencio intencional es como el sueño para el cuerpo. Es el momento en que la mente se recupera, se reorganiza, se fortalece. Las personas que practican esto de forma regular reportan consistentemente que son más calmadas, más centradas, más capaces de mantener la perspectiva en situaciones difíciles, no porque hayan cambiado las circunstancias externas, sino porque han cambiado su capacidad de responder a esas circunstancias. He practicado alguna forma de silencio intencional durante décadas. Puedo decirte con total honestidad que ha sido una de las inversiones más rentables de mi vida. No en términos de dinero, aunque indirectamente también lo ha sido, sino en términos de calidad de vida, de relaciones, de decisiones, de paz interior. Si eres de las personas que dicen que no tienen tiempo para esto, quiero que consideres algo. ¿Cuánto tiempo pierdes al día siendo reactivo? ¿Cuánto tiempo pierdes manejando las consecuencias de decisiones tomadas desde la agitación? ¿Cuánto tiempo pierdes en conversaciones que se complican porque perdiste la calma? ¿Cuánto tiempo pierdes en preocupaciones que no llevan a ninguna acción concreta? Si sumas todo eso, apuesto a que son horas, no minutos. 10 minutos de silencio intencional al día para recuperar esas horas es el mejor negocio que puedes hacer. Hay otro aspecto de la calma que quiero explorar contigo y es la relación entre la calma y las relaciones interpersonales. Porque la calma no es solo algo que te beneficia a ti. La calma o la ausencia de ella tiene un impacto enorme en todas las personas que te rodean. ¿Alguna vez has estado cerca de alguien que siempre está agitado? Siempre está en crisis, siempre está reaccionando con intensidad ante todo. ¿Cómo te hace sentir esa energía? Probablemente agotado, probablemente ansioso, probablemente a la defensiva.
porque la agitación emocional es contagiosa. Cuando alguien a tu alrededor está en modo de alarma, tu sistema nervioso lo detecta y comienza a activar su propio modo de alarma. Es una respuesta evolutiva automática. Ahora piensa en alguien que conoces que siempre parece calmado, que cuando hay un problema, en lugar de entrar en pánico, respira y piensa, que cuando hay un conflicto, en lugar de escalar, desescala, que cuando hay presión, en lugar de derrumbarse, se centra. ¿Cómo te hace sentir estar cerca de esa persona? Probablemente más seguro, más tranquilo, más capaz de pensar con claridad. Las personas calmadas tienen una influencia extraordinaria sobre las personas que las rodean, no porque sean pasivas, sino porque su calma crea el espacio para que los demás también puedan calmarse. Los grandes líderes lo saben, los grandes padres lo saben. Los grandes maestros lo saben. La calma es una de las formas más poderosas de liderazgo que existen. Y esto aplica especialmente en las situaciones de conflicto. Cuando hay un conflicto entre dos personas, la dinámica emocional funciona así. Si una persona escala, la otra tiende a escalar también. Si una persona desescala, la otra tiene mucho más espacio para desescalar también. La persona que mantiene la calma en un conflicto tiene un poder extraordinario sobre el resultado de ese conflicto, no porque esté manipulando a la otra persona, sino porque está creando las condiciones para que la conversación pueda ser productiva. He visto esto en negociaciones de negocios, he visto esto en conflictos familiares, he visto esto en situaciones de crisis organizacional. Siempre, invariablemente, la persona que mantiene la calma tiene más influencia, logra mejores resultados y sale de la situación con su integridad y sus relaciones intactas. ¿Y cuántos de nosotros hemos perdido relaciones importantes, relaciones con personas que amamos? Simplemente porque en un momento de crisis no pudimos mantener la calma. ¿Cuántas palabras dichas en el calor del momento han dejado cicatrices que tardaron años en sanar o que nunca sanaron del todo? ¿Cuántas oportunidades de conexión profunda se perdieron porque la reactividad emocional se interpuso? La calma en las relaciones no significa no tener emociones, no significa ser frío o distante, significa poder expresar tus emociones de forma que construya en lugar de destruir. Significa poder decir lo que sientes desde un lugar de claridad y de respeto, en lugar de desde un lugar de reactividad y de ataque. Significa poder escuchar al otro incluso cuando lo que dice te duele, porque sabes que la escucha real solo es posible desde la calma. Una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar en tus relaciones es lo que yo llamo la escucha calmada. La mayoría de las personas no escuchan para entender, escuchan para responder. Están tan ocupadas formulando su respuesta mientras el otro habla que en realidad no están presentes en la conversación. Y cuando no estás presente, cuando no estás realmente escuchando, la otra persona lo siente. Se siente sola y se siente incomprendida. Y el conflicto escala. La escucha calmada significa estar completamente presente en la conversación. Significa dejar ir temporalmente tu propia agenda, tus propios argumentos, tus propias defensas y simplemente escuchar con la intención de entender. No de estar de acuerdo necesariamente, sino de entender, de ver la realidad desde los ojos del otro, aunque sea por un momento. Esta práctica transforma las relaciones. He visto matrimonios al borde del colapso recuperarse cuando uno de los dos aprendió a escuchar de esta manera. He visto equipos disfuncionales transformarse cuando el líder aprendió a escuchar con calma en lugar de reaccionar con defensividad. He visto relaciones padre-hijo que parecían irreparables sanar cuando el padre aprendió a escuchar sin juzgar, sin interrumpir, sin defenderse. La calma es la puerta a la conexión real. La conexión real es la base de toda relación que vale la pena. Ahora quiero hablar de algo que muchas personas no asocian con la calma, pero que tiene una relación directa y poderosa con ella: la gratitud. Sé que la palabra gratitud se ha convertido en algo casi cliché en el mundo del desarrollo personal. Todo el mundo habla de gratitud, pero quiero que entiendas por qué funciona a un nivel que va mucho más allá de sentirte bien. La mente humana no puede estar simultáneamente en un estado de gratitud genuina y en un estado de ansiedad o de agitación. Es neurológicamente imposible. Cuando estás genuinamente agradecido, cuando realmente estás sintiendo aprecio por lo que tienes, por lo que eres, por las personas en tu vida, por las experiencias que has tenido, el cerebro entra en un estado que es bioquímicamente incompatible con la ansiedad y con el miedo. Esto es neurociencia. La gratitud activa el sistema de recompensa del cerebro, libera dopamina y serotonina, reduce el cortisol, crea literalmente las condiciones bioquímicas para la calma. Pero hay un matiz importante aquí. No me refiero a la gratitud superficial, a la lista mecánica de cosas por las que deberías sentirte agradecido.
Me refiero a la gratitud profunda, a la que viene de realmente detenerte y sentir el aprecio, de realmente conectar con el valor de lo que tienes, de realmente reconocer que incluso en los momentos más difíciles hay cosas en tu vida que son extraordinariamente valiosas. He conocido personas que han perdido casi todo, que han enfrentado tragedias que la mayoría de nosotros no podemos imaginar y que aún así mantienen una calma y una paz interior que resulta casi sobrenatural. Cuando les preguntas cuál es su secreto, la respuesta casi siempre incluye alguna forma de gratitud profunda. No gratitud por lo que perdieron, sino gratitud por lo que permanece, por la vida misma, por la capacidad de seguir respirando, de seguir aprendiendo, de seguir amando. Hay una práctica que recomiendo y que he practicado personalmente durante años. Al final de cada día, antes de dormir, identificar 3 cosas específicas por las que eres genuinamente agradecido, no genéricas, específicas. No simplemente mi familia, sino el momento específico en que tu hijo te miró con admiración hoy. No simplemente mi trabajo, sino la conversación específica que tuviste con un cliente que te hizo sentir que tu trabajo realmente importa. La especificidad es lo que convierte la gratitud de un ejercicio mental en una experiencia emocional real. Esta práctica, hecha de forma consistente durante semanas y meses, tiene un efecto acumulativo extraordinario en tu nivel de calma basal. Tu punto de partida emocional cada mañana comienza a ser más alto. Tu umbral de reactividad aumenta. Las cosas que antes te desestabilizaban dejan de tener ese poder sobre ti, no porque hayas dejado de importarte, sino porque tienes un ancla más fuerte que te mantiene centrado. Quiero hablar ahora de algo que considero fundamental para la calma a largo plazo: la integridad personal. He observado a lo largo de décadas que una de las fuentes más profundas de agitación interior es vivir de una manera inconsistente con los propios valores. Cuando dices una cosa y haces otra. Cuando prometes y no cumples. Cuando actúas de una manera en público y de una manera completamente diferente en privado. Esa inconsistencia crea una fricción interna constante que hace la calma casi imposible. La integridad, que significa literalmente completud, es el estado de ser uno consigo mismo, de no tener esa guerra interna entre lo que crees y lo que haces, entre lo que dices y lo que eres. Cuando vives con integridad, cuando tus acciones están alineadas con tus valores, hay una paz interior que ninguna circunstancia externa puede quitarte fácilmente. He conocido a personas que tienen mucho menos que otras en términos materiales, pero que viven con una calma y una satisfacción que las personas con mucho más material no pueden alcanzar. Casi invariablemente la diferencia es la integridad. Las personas con integridad no tienen nada que esconder. No tienen que recordar qué versión de sí mismas presentaron a quién. No tienen que cargar con la culpa de traicionarse a sí mismas. Y esa ligereza, esa libertad de la inconsistencia es una de las bases más sólidas de la calma duradera. Esto también se aplica a los compromisos que te haces a ti mismo. Cada vez que te prometes algo y no lo cumples, aunque sea algo pequeño, aunque nadie más lo sepa, estás erosionando la confianza que tienes en ti mismo. Cuando no confías en ti mismo, cuando en el fondo sabes que no puedes contar contigo mismo, la ansiedad se instala de forma permanente. Porque sabes que cuando llegue el momento difícil, cuando la presión sea real, no sabes si podrás confiar en tu propia respuesta. Por el contrario, cada vez que te haces un compromiso y lo cumples, aunque sea pequeño, estás construyendo esa confianza. Estás diciéndole a tu subconsciente: soy alguien que cumple lo que promete. Soy alguien en quien se puede confiar. Soy alguien que tiene control sobre sus propias acciones. Y esa confianza en ti mismo es uno de los pilares más sólidos de la calma. Empieza pequeño si necesitas empezar pequeño. Haz una promesa pequeña y cúmplela, luego otra, luego otra. Cada promesa cumplida deposita algo en la cuenta de confianza que tienes contigo mismo. Con el tiempo, con suficientes depósitos, esa cuenta se vuelve tan sólida que las tormentas externas simplemente no pueden vaciarla. Quiero explorar ahora la relación entre la calma y el miedo. Porque, en el fondo, detrás de casi toda pérdida de calma, detrás de casi toda reactividad emocional, hay alguna forma de miedo. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a la pérdida, miedo a no ser suficiente, miedo a que las cosas no salgan como queremos. El miedo es la emoción más poderosa que existe. Ha sido diseñado por la evolución para ser exactamente eso, poderoso, para que no lo ignoremos, para que lo tomemos en serio. Eso tiene sentido cuando el miedo está respondiendo a una amenaza real. Pero cuando el miedo se convierte en el estado por defecto,
Cuando vivimos en un estado de alarma crónica ante amenazas que son mayormente imaginarias o exageradas, entonces el miedo deja de protegernos y comienza a destruirnos. La calma no es la ausencia de miedo. Quiero que entiendas esto con claridad. Las personas más calmadas que he conocido, las personas más valientes que he conocido, no son personas que no sienten miedo. Son personas que han aprendido a actuar a pesar del miedo. Que han aprendido a reconocer el miedo, a escuchar lo que tiene para decirles y luego a elegir conscientemente si van a actuar desde el miedo o desde sus valores. Hay una distinción que me parece crucial. El miedo como señal versus el miedo como jefe. El miedo como señal es valioso. Cuando sientes miedo, eso te dice que algo importante está en juego, que hay algo que te importa, que hay un riesgo que vale la pena evaluar. Ese miedo merece ser escuchado, merece ser tomado en cuenta, pero no merece ser obedecido automáticamente. El miedo como jefe es cuando el miedo toma el control total de tus decisiones. Cuando cada vez que sientes miedo te paralizas, te retiras, te rindes. Cuando el miedo dicta lo que haces y lo que no haces. Cuando el miedo se convierte en el filtro principal a través del cual tomas todas tus decisiones. Ese miedo te está robando tu vida. La calma te da el espacio para tratar al miedo como señal y no como jefe. Da el espacio para escucharlo, para evaluarlo y para decidir conscientemente cómo responder. Esa capacidad de decisión consciente es exactamente lo que distingue a las personas que viven vidas extraordinarias de las que viven vidas ordinarias. ¿Cuántas veces en tu vida has dejado de hacer algo que querías hacer, que sabías que debías hacer, que sabías que te acercaría a la vida que quieres, simplemente porque el miedo fue más fuerte? ¿Cuántas conversaciones has evitado? ¿Cuántos proyectos has abandonado? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar? ¿Cuántas versiones de ti mismo has dejado sin explorar? Porque el miedo dijo no y tú obedeciste. No te digo esto para hacerte sentir mal. Te lo digo para que veas con claridad el costo real de vivir en la reactividad y en el miedo. Porque cuando lo ves con claridad, cuando realmente sientes el peso de lo que has perdido y de lo que podrías seguir perdiendo, el incentivo para cambiar se vuelve mucho más poderoso. Hay algo que quiero que hagas en este momento, no mañana, no la próxima semana. Ahora mismo quiero que pienses en una situación en tu vida actual donde el miedo o la falta de calma te está costando algo importante. Puede ser una conversación que has estado evitando, puede ser una decisión que has estado posponiendo, puede ser un cambio que sabes que necesitas hacer pero que te da terror. Identifícala con claridad. Ponle nombre. Luego pregúntate, ¿qué haría en esta situación si supiera que no puedo fallar? ¿Qué haría si tuviera la calma y la claridad necesarias para actuar desde mis valores y no desde mi miedo? La respuesta que te venga en ese estado de claridad es probablemente lo que necesitas hacer. Quiero hablar ahora de algo que llamo la arquitectura de la calma, que es la idea de que la calma no es solo algo que se practica en el momento de la crisis, sino algo que se construye de forma sistemática a través de las elecciones cotidianas. La calma que tienes disponible en el momento más difícil es directamente proporcional a la calma que has cultivado en los momentos ordinarios. Piénsalo así. Si pasas el día en un estado de prisa constante, de multitarea frenética, de consumo compulsivo de información, de conversaciones superficiales y reactivas, de alimentación descuidada y de falta de sueño, ¿qué tipo de calma crees que vas a tener disponible cuando llegue la crisis? Muy poca, porque habrás agotado todos tus recursos de regulación emocional antes de que llegue el momento en que más los necesitas. Por el contrario, si construyes tu día de manera que incluya momentos de silencio, de reflexión, de movimiento físico, de conexión genuina con personas que importan, de trabajo enfocado y significativo, de alimentación. Nutre en lugar de inflamar, de sueño que recupera, entonces llegas a los momentos difíciles con un depósito lleno, con recursos disponibles, con la capacidad de responder en lugar de simplemente reaccionar. La arquitectura de la calma es el diseño intencional de tu vida cotidiana de manera que apoye tu capacidad de mantener la compostura cuando más la necesitas. No es algo que se logra de la noche a la mañana, es algo que se construye día a día, elección a elección, hábito a hábito. ¿Cómo está diseñado tu día actualmente? ¿Comienzas el día con el teléfono en la mano, consumiendo noticias y redes sociales, antes de que tu mente haya tenido tiempo de despertar plenamente? ¿Pasas el día saltando de una urgencia a otra, sin tiempo para pensar, sin espacio para respirar? Terminas el día agotado, con la mente llena de ruido, sin haber procesado nada de lo que viviste. Si es así, no te sorprende que te cueste mantener la calma.
Tu arquitectura cotidiana está diseñada para la reactividad, no para la calma. ¿Qué cambiaría si empezaras el día con 10 minutos de silencio antes de mirar el teléfono? ¿Qué cambiaría si hicieras una pausa de 5 minutos entre reuniones para respirar y recentrarte? ¿Qué cambiaría si tuvieras 1 hora al día de trabajo profundo y enfocado, sin interrupciones? ¿Qué cambiaría si terminaras el día con una reflexión de 10 minutos sobre lo que fue bien y lo que aprendiste? Estos no son cambios radicales, son cambios pequeños, pero su impacto acumulativo es enorme. Quiero hablar también de la relación entre la calma y el lenguaje, porque el lenguaje que usamos, tanto el que usamos para hablar con los demás como el que usamos para hablar con nosotros mismos, tiene un impacto directo y poderoso en nuestro estado emocional. El diálogo interno, esa voz que habla dentro de tu cabeza todo el día, es uno de los determinantes más importantes de tu nivel de calma. Sí, esa voz constantemente dice cosas como: esto es un desastre, nunca lo voy a lograr, todo está saliendo mal, no puedo con esto, soy un fracaso. Entonces, esa voz está creando activamente un estado de agitación y ansiedad. No está describiendo la realidad, está creando una realidad. Porque el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es intensamente imaginado o repetidamente afirmado. Si te dices a ti mismo que no puedes con algo, el cerebro te cree y comienza a actuar en consecuencia. Si te dices a ti mismo que eres incapaz de mantener la calma, el cerebro te cree y se vuelve más difícil mantenerla. El lenguaje interno calmado no significa negar la realidad. Significa describirla de manera que no amplifique innecesariamente el estrés. En lugar de esto es un desastre, puedes decirte esto es un desafío que puedo manejar, en lugar de nunca lo voy a lograr. Puedes decirte todavía no lo he logrado, pero estoy aprendiendo. En lugar de no puedo con esto, puedes decirte esto es difícil y tengo los recursos para enfrentarlo. Estos no son simplemente juegos de palabras. Son instrucciones que le das a tu cerebro sobre cómo procesar la situación. Y el cerebro la sigue. La neurociencia ha demostrado que el lenguaje que usamos activa diferentes redes neuronales, diferentes respuestas fisiológicas, diferentes estados emocionales. El lenguaje no es solo una descripción de la realidad, es una herramienta de creación de realidad. Practica esto. La próxima vez que te encuentres usando lenguaje catastrófico o de victimismo en tu diálogo interno, detente, reconócelo y luego reformúlalo. No de manera falsa o artificial, sino de manera que sea honesta, pero que no amplifique innecesariamente el estrés. Con el tiempo, esto se vuelve automático y el impacto en tu nivel de calma es significativo. Quiero hablar ahora de algo que me parece profundamente importante: la aceptación de la impermanencia. Una de las fuentes más profundas de sufrimiento y de agitación en la vida humana es la resistencia a la impermanencia. La resistencia a la idea de que todo cambia, de que nada dura para siempre, de que las situaciones que nos hacen sufrir cambiarán y también las situaciones que nos hacen felices. Cuando resistimos el cambio, cuando nos aferramos desesperadamente a cómo eran las cosas, cuando nos negamos a aceptar que la realidad ha cambiado y que necesitamos adaptarnos, creamos una fricción enorme. Esa fricción es agotadora, es paralizante y hace la calma casi imposible. La aceptación no es resignación. Quiero que esto quede muy claro. Aceptar la realidad tal como es no significa rendirse ante ella. Significa verla con claridad, sin distorsión, sin negación, sin resistencia irracional. Porque solo cuando ves la realidad con claridad puedes actuar de manera efectiva para cambiarla, si es que está en tu poder cambiar. Si no está en tu poder cambiarla, la aceptación te libera de la agonía de resistir lo irresistible. He conocido a personas que han perdido negocios, que han perdido seres queridos, que han enfrentado enfermedades graves, que han atravesado fracasos devastadores. Lo que distingue a las que se recuperan, a las que encuentran la manera de seguir adelante y de construir algo nuevo, de las que se quedan atrapadas en el dolor, es precisamente esta capacidad de aceptar la realidad tal como es y luego actuar desde esa aceptación. La aceptación crea calma, la resistencia crea agitación. Es así de simple y es así de profundo. Hay una pregunta que me ha ayudado enormemente en momentos de resistencia. ¿Qué es lo que más me cuesta aceptar de esta situación? Cuando te haces esa pregunta y respondes honestamente, casi siempre descubres que lo que más te cuesta aceptar es algo que en realidad ya ocurrió, o algo que está completamente fuera de tu control. Cuando lo ves con esa claridad, la resistencia comienza a disolverse. No de golpe, pero sí gradualmente. Quiero hablar ahora de la calma en el contexto del éxito y de los objetivos. Porque hay una creencia muy extendida que dice que para lograr cosas grandes necesitas estar constantemente activado, constantemente urgente,
constantemente en modo de máxima intensidad. Esa creencia, aunque tiene algo de verdad en términos de la importancia de la acción consistente, también es profundamente peligrosa si se lleva al extremo. He conocido a personas que confunden el estrés con el éxito, que creen que si no están estresadas es porque no están trabajando suficientemente duro, que interpretan la ansiedad como una señal de que les importa. Lo que he visto invariablemente es que esas personas llegan a un punto de agotamiento que destruye todo lo que han construido. Porque el estrés crónico no es sostenible. El cuerpo y la mente tienen límites. Cuando esos límites se superan de forma consistente, el colapso es inevitable. La calma no es incompatible con la ambición, no es incompatible con el trabajo duro, no es incompatible con los grandes objetivos. De hecho, la calma es lo que hace que la ambición sea sostenible. La calma es lo que te permite trabajar con intensidad durante años sin quemarte. La calma es lo que te permite mantener la claridad estratégica cuando los demás están en pánico. La calma es lo que te permite tomar las decisiones correctas bajo presión, que es exactamente cuando más importan. Los grandes atletas hablan de algo que llaman la zona. Ese estado de rendimiento máximo donde todo fluye, donde las decisiones se toman de forma casi automática y siempre son las correctas, donde el cuerpo y la mente funcionan en perfecta sincronía. ¿Y cómo describen ese estado? Con palabras como calma, como claridad, como presencia, no como estrés, no como urgencia frenética, no como miedo. La zona es un estado de calma activa, de intensidad sin agitación. Tú puedes acceder a ese estado, no solo en el deporte, en los negocios, en las relaciones, en la creatividad, en cualquier área de tu vida donde quieras rendir al máximo. La puerta de entrada a ese estado es siempre la misma, la calma. ¿Cómo se construye esa calma activa, esa capacidad de estar completamente presente y completamente enfocado sin la agitación del estrés? Se construye exactamente de la manera que hemos estado describiendo, con prácticas diarias, con hábitos que apoyan el equilibrio del sistema nervioso, con el desarrollo de la conciencia sobre tus propios estados internos, con la práctica de la pausa consciente, con el cultivo de la perspectiva temporal, con la construcción de la integridad y de la confianza en ti mismo. Es un trabajo de largo plazo. No te voy a mentir diciéndote que después de ver este video vas a ser una persona completamente diferente, pero lo que sí te digo, con toda la convicción que tengo basada en décadas de estudio y de trabajo con miles de personas, es que cada pequeño paso en esta dirección produce resultados reales y medibles en tu vida. Cada vez que practicas la pausa consciente, cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, cada vez que mantienes la calma en una situación donde antes la habrías perdido, estás construyendo algo. Estás construyendo la versión más poderosa de ti mismo. Si estás en este punto del video y sientes que estas ideas resuenan contigo, que quieres seguir profundizando en este camino, te invito a que te suscribas al canal y dejes en los comentarios una sola frase, una sola cosa que vas a hacer diferente a partir de hoy para cultivar más calma en tu vida. Porque yo necesite esos comentarios, sino porque el acto de escribirlo, de articularlo, de hacerlo público, aunque sea ante desconocidos, lo convierte en un compromiso real. Los compromisos reales tienen un poder que las intenciones vagas nunca tendrán. Quiero hablar ahora de algo que me parece esencial y que raramente se menciona en las conversaciones sobre la calma, el perdón. No el perdón como un acto noble y generoso hacia los demás, aunque también lo es, sino el perdón como una herramienta de liberación personal. Cargar con el resentimiento es como beber veneno y esperar que la otra persona se enferme. Es una de las frases más conocidas sobre el tema y es conocida precisamente porque captura una verdad profunda. El resentimiento, la rabia no procesada, la amargura por injusticias del pasado, todo eso vive en ti, no en la persona que te hizo daño. En ti, y te cuesta energía, te cuesta paz, te cuesta calma. He conocido a personas que viven con una rabia de años, de décadas incluso, hacia alguien que les hizo daño. Y esa rabia los consume, afecta sus relaciones actuales, afecta su salud, afecta su capacidad de estar presentes en el momento actual. Porque una parte significativa de su energía mental y emocional está permanentemente ocupada en ese resentimiento del pasado. El perdón no significa que lo que te hicieron estuvo bien. No significa que tienes que volver a tener esa persona en tu vida. No significa que olvidas. El perdón significa que decides soltar la carga, que decides dejar de pagar el precio de cargar con esa rabia, que decides recuperar la energía que ese resentimiento te estaba costando y redirigirla hacia algo que construya en lugar de destruir. El perdón es un acto de amor propio.
Es decidir que tu paz interior vale más que el placer momentáneo de mantener viva la rabia. Es decidir que tu vida presente importa más que el daño del pasado. Cuando llegas a ese lugar, cuando realmente sueltas, la calma que se libera es extraordinaria, como si hubieras estado cargando un peso enorme durante años y finalmente lo pusieras en el suelo. Esto también aplica al autoperdón. Muchas personas cargan con culpa y con vergüenza por errores del pasado que les impiden estar en paz en el presente. Errores reales, decisiones equivocadas, momentos en que no estuvieron a la altura de sus propios valores y en lugar de aprender de esos errores y seguir adelante, se quedan atrapadas en ellos. Se castigan una y otra vez por algo que ya ocurrió y que no puede cambiarse. El autoperdón no es irresponsabilidad, es reconocer que eras la persona que eras en ese momento con el conocimiento que tenías, con los recursos emocionales que tenías, con las circunstancias que enfrentabas. Hiciste lo mejor que podías hacer con lo que tenías y que ahora con más conocimiento, con más madurez, con más recursos, puedes hacerlo mejor. Eso es crecimiento, eso es aprendizaje, eso es lo que hace que los errores valgan la pena. La calma y el perdón están profundamente conectados. No puedes tener calma duradera mientras cargas con resentimientos sin resolver. No puedes tener paz interior mientras te torturas por errores del pasado. El trabajo del perdón, tanto hacia los demás como hacia ti mismo, es trabajo de liberación. La libertad que produce es una de las bases más sólidas de la calma que buscamos. Quiero hablar ahora de algo que llamo la práctica de la presencia, porque en el fondo la calma es presencia, es estar completamente aquí. Completamente ahora, completamente en este momento, no en el pasado, rumiando lo que salió mal, no en el futuro, preocupándote por lo que podría salir mal. Aquí, ahora. La mente humana tiene una tendencia natural a vagar. Los estudios muestran que la mente está divagando, pensando en algo diferente a lo que está haciendo en este momento aproximadamente el 47% del tiempo. Lo que esos mismos estudios muestran es que cuando la mente divaga, las personas reportan menor felicidad, mayor ansiedad y menor sensación de bienestar. No importa a dónde vaya la mente cuando divaga. Incluso cuando divaga hacia pensamientos agradables, el bienestar disminuye, porque la desconexión del presente tiene un costo. La presencia, por el contrario, es inherentemente calmante. Cuando estás completamente presente en lo que estás haciendo, cuando tu mente y tu cuerpo están en el mismo lugar, al mismo tiempo, hay una naturaleza de flujo, de facilidad, de calma activa que se instala. Los maestros Zen lo llaman estar en el momento. Los psicólogos modernos lo llaman estado de flujo. Yo lo llamo simplemente estar aquí. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste completamente presente en algo? No pensando en lo que tienes que hacer después, no revisando el teléfono, no con la mente a 1000 kilómetros de distancia. Completamente aquí, completamente ahora, completamente presente. Sí, tienes que pensar mucho para recordarlo. Eso te dice algo importante sobre cómo estás viviendo. La práctica de la presencia comienza con algo muy simple. Elegir de forma consciente y repetida. Traer tu atención de vuelta al presente cuando te das cuenta de que se ha ido. No juzgarte por el hecho de que se fue. Solo traerla de vuelta. Una y otra vez, eso es todo. Eso es la práctica. Y con el tiempo, con suficiente práctica, la mente comienza a habitar el presente de forma más natural y más consistente. Una de las formas más simples de practicar la presencia en la vida cotidiana es lo que yo llamo las anclas sensoriales. Cuando sientas que tu mente está divagando hacia la ansiedad o hacia el estrés, ancla tu atención en algo sensorial del presente. Lo que ves a tu alrededor, lo que escuchas en este momento, la sensación de tus pies en el suelo, la temperatura del aire en tu piel, el sabor de lo que estás comiendo o bebiendo. Cualquier sensación física presente te trae de vuelta al aquí y al ahora. El aquí y el ahora es donde vive la calma. Quiero hablar ahora de algo que me parece crucial para la calma en el mundo moderno, específicamente la gestión de la información y de la tecnología. Vivimos en una época sin precedentes en términos de la cantidad de información a la que estamos expuestos. Noticias, redes sociales, correos electrónicos, mensajes, notificaciones. Un flujo constante e interminable de estímulos que compiten por nuestra atención. Y gran parte de esa información está diseñada específicamente para activar nuestra respuesta de alarma. Las noticias se venden mejor cuando generan miedo o indignación. Las redes sociales están diseñadas algorítmicamente para mostrarte el contenido que más fuertemente activa tus emociones, porque eso te mantiene más tiempo
en la plataforma. El sistema entero está diseñado para mantenerte en un estado de activación emocional constante. ¿Y qué hace eso a tu capacidad de mantener la calma? La destruye sistemáticamente. Cada vez que consumes contenido diseñado para activar tu respuesta de alarma, estás entrenando a tu sistema nervioso para estar en estado de alerta. Y con el tiempo, ese estado de alerta se vuelve el estado por defecto. Te despiertas con ansiedad. Te acuestas con ansiedad. Reaccionas de forma desproporcionada ante situaciones menores porque tu sistema nervioso ya está en el límite antes de que llegue cualquier desafío real. No te estoy diciendo que ignores el mundo, no te estoy diciendo que vivas en una burbuja, te estoy diciendo que seas intencional con lo que consumes, que elijas conscientemente a qué información le prestas atención y durante cuánto tiempo, que pongas límites al consumo de contenido que activa el miedo y la indignación sin darte ningún poder real para actuar. Una práctica simple y poderosa. Designa momentos específicos del día para revisar noticias y redes sociales en lugar de hacerlo de forma compulsiva y constante. 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la tarde, por ejemplo. Y fuera de esos momentos, desconéctate. El mundo no se va a acabar porque no revisaste tu teléfono durante 3 horas, pero tu nivel de calma mejorará significativamente. También te recomiendo con toda seriedad que dejes de revisar el teléfono en los primeros 30 minutos del día. Esos primeros 30 minutos son neurológicamente cruciales. Tu cerebro acaba de salir del sueño y está en un estado de alta plasticidad, de alta receptividad. Lo que pones en él durante esos primeros minutos establece el tono emocional del día entero. Sí, lo primero que ves son noticias negativas, mensajes de trabajo urgentes o el resumen de todo lo que está mal en el mundo. Estás comenzando el día en un estado de alarma. Ese estado de alarma te acompañará durante horas. Cambio, si comienzas el día con silencio, con reflexión, con gratitud, con movimiento físico, con intenciones claras. Estás comenzando desde un lugar de calma y de propósito. Ese punto de partida diferente tiene un impacto enorme en cómo transcurre el resto del día. Quiero cerrar con algo que me parece el mensaje más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Es este: la calma es una elección, no siempre una elección fácil, no siempre una elección obvia, pero siempre una elección. Cada momento de tu vida, en cada situación que enfrentas, tienes la capacidad de elegir cómo responder. Tienes la capacidad de crear ese espacio entre el estímulo y la respuesta. Tienes la capacidad de respirar, de pensar, de actuar desde tus valores en lugar de desde tus miedos. Esa capacidad es tuya. Nadie puede quitártela, ninguna circunstancia puede eliminártela. Puede ser difícil de ejercer, puede requerir práctica y esfuerzo, pero siempre está ahí. Y cada vez que la ejerces, cada vez que eliges la calma cuando la reactividad sería más fácil, estás haciendo algo extraordinario. Estás eligiendo conscientemente quién quieres ser. Estás construyendo la versión más poderosa de ti mismo. Estás demostrándote a ti mismo que tienes el control de lo único que realmente importa, tu respuesta al mundo. He trabajado con personas en los 5 continentes, en todas las industrias, en todas las circunstancias imaginables. Lo que he visto una y otra vez es que las personas que desarrollan esta capacidad de mantener la calma, que construyen esta habilidad de responder en lugar de reaccionar, experimentan transformaciones que van mucho más allá de simplemente sentirse mejor. Sus negocios mejoran porque toman mejores decisiones. Sus relaciones mejoran porque se convierten en presencias que otros quieren tener cerca. Su salud mejora porque reducen el estrés crónico que destruye el cuerpo. Su creatividad mejora porque la calma abre el acceso a partes del cerebro que el estrés bloquea. Su liderazgo mejora porque las personas siguen a quienes transmiten calma y certeza, no a quienes transmiten pánico y reactividad. La calma no es un destino. Es un camino, es una práctica diaria, continua, imperfecta, pero consistente. Habrá días en que la pierdas, habrá momentos en que reacciones de formas que lamentarás. Eso no significa que hayas fallado, significa que eres humano. Lo que importa es que cada vez que eso ocurra, lo reconozcas, aprendas de ello y vuelvas al camino. Porque el camino de la calma es el camino de la libertad. La libertad de no ser esclavo de tus circunstancias. La libertad de no ser esclavo de tus emociones. La libertad de elegir conscientemente y con intención quién quieres ser y cómo quieres vivir. ¿Estás listo para empezar ese camino hoy, no mañana? No cuando las circunstancias sean perfectas.
No cuando tengas más tiempo, más dinero, menos presión hoy, ahora, con la primera práctica pequeña, con la primera pausa consciente, con la primera respiración intencional, con la primera elección de responder en lugar de reaccionar. Porque la vida que quieres, las relaciones que mereces, el éxito que buscas, todo eso está del otro lado de esta habilidad. Todo eso está esperándote en el espacio que se abre cuando eliges la calma. Empieza hoy, empieza ahora, el momento es siempre ahora.